Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La cosmovisión determina cómo las personas interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, y también influye en la forma en que se relacionan con el mundo y toman decisiones en sus vidas. Puede ser influenciada por factores culturales, religiosos, históricos y sociales, y se desarrolla a partir de las experiencias y conocimientos de las personas y las sociedades en un contexto específico. La cosmovisión es como un marco de referencia o una lente a través de la cual una persona o sociedad ve y comprende el mundo que los rodea. Es un componente esencial en la forma en que las personas interactúan con su entorno y toman decisiones en su vida diaria. La cosmovisión puede variar ampliamente entre diferentes culturas, sociedades e individuos, y se desarrolla a partir de experiencias, tradiciones, valores y conocimientos específicos de cada contexto histórico y cultural. El término cosmovisión tiene sus raíces en el alemán Weltanschauung y fue introducido por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften, Introducción a las Ciencias Humanas, en 1914. Dilthey, como miembro de la escuela hermenéutica, argumentó que la experiencia vital, incluyendo aspectos intelectuales, emocionales y morales, se basa en un conjunto de principios arraigados en la sociedad y la cultura en las que una persona se ha formado. Según Dilthey, las relaciones, sensaciones y emociones que una persona experimenta en su vida diaria dentro de un entorno cultural específico contribuyen a la formación de su cosmovisión individual. Esta cosmovisión influye en la forma en que una persona percibe y entiende el mundo que la rodea y afecta sus pensamientos, acciones y valoraciones. En la perspectiva hermenéutica de Dilthey, los productos culturales y artísticos creados por una persona también reflejan su cosmovisión única. La tarea hermenéutica consiste en interpretar y comprender estos productos culturales y artísticos para recrear la cosmovisión del autor en la mente del lector o intérprete. El término cosmovisión ha sido ampliamente adoptado en las ciencias sociales y la filosofía, y se utiliza tanto en su forma original en alemán, Weltanschauung, como traducido a otros idiomas. En el campo de las ciencias sociales y humanidades, el concepto de cosmovisión se ha convertido en un enfoque importante para comprender cómo las personas, las culturas y las sociedades perciben y comprenden el mundo en el que viven y cómo esto influye en sus acciones y creaciones culturales. Una cosmovisión no es una teoría particular sobre una entidad específica, sino más bien una serie de principios y creencias que conforman una visión general del mundo y que pueden inspirar teorías o modelos en diferentes niveles. Representa una idea de la estructura del mundo y actúa como un marco o paradigma para todas las demás ideas que una persona o cultura pueda tener. En este sentido, la cosmovisión puede pertenecer al ámbito de la filosofía llamado metafísica, que se ocupa de preguntas fundamentales sobre la naturaleza del ser, la realidad y el universo. No es necesario que una cosmovisión sea una elaboración filosófica explícita o que dependa de una estructura filosófica formalizada. Puede ser más o menos rigurosa, acabada o intelectualmente coherente, ya que se compone de una serie de creencias y principios que pueden variar en su grado de coherencia y sistematicidad. Diferentes cosmovisiones pueden existir en una misma sociedad o cultura, y pueden coexistir e influir en diferentes áreas de la vida y el pensamiento de las personas. Algunas cosmovisiones pueden ser más tradicionales y basadas en mitos y creencias religiosas, mientras que otras pueden estar más influenciadas por enfoques científicos y racionales. Las cosmovisiones también pueden ser adoptadas por movimientos o ideologías políticas, como el positivismo o el marxismo, que ofrecen una forma particular de ver y entender el mundo desde una perspectiva ideológica específica. Una cosmovisión puede afectar la forma en que las personas perciben y responden a los eventos y situaciones en su vida diaria, así como su participación en la sociedad y la política. Los sistemas filosóficos, sistemas de creencias, religiones, sistemas políticos e ideologías pueden constituir cosmovisiones, ya que proporcionan un marco interpretativo desde el cual sus seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas. Estas cosmovisiones pueden tener un profundo impacto en cómo las personas ven y comprenden el mundo que les rodea, así como en sus valores y acciones en la vida. Un ejemplo de cosmovisión es el judaísmo, que ofrece una visión del mundo basada en la creencia en un Dios único y en principios éticos y morales. Otro ejemplo es el cristianismo, que se basa en la creencia en Jesucristo como el Salvador y en enseñanzas morales basadas en los Evangelios.
El budismo presenta una cosmovisión que enfatiza el camino del desapego y la liberación del sufrimiento a través del conocimiento y la práctica espiritual. El Islam proporciona una cosmovisión que se centra en la sumisión a la voluntad de Dios y en los principios de justicia y compasión. En cuanto a las ideologías políticas, el socialismo, el marxismo, el anarquismo, el nacionalismo o el capitalismo, todos ofrecen cosmovisiones distintas que influyen en la forma en que se concibe la organización social, política y económica. Las cosmovisiones pueden ser complejas y resistentes al cambio, lo que significa que pueden integrar elementos divergentes e incluso contradictorios. Las personas que siguen una cosmovisión pueden adaptarla y reinterpretarla para acomodar nuevas ideas o situaciones. La afirmación intransigente y autoritaria de una cosmovisión específica puede llevar al fundamentalismo, que es la adhesión rígida y dogmática a ciertas creencias y principios, rechazando cualquier otra perspectiva. El fundamentalismo puede generar conflictos y tensiones entre diferentes cosmovisiones, especialmente cuando hay diferencias irreconciliables entre ellas. Los lingüistas y antropólogos como Edward Sapir y Benjamin Lebowitz han planteado la idea de que el idioma materno de una persona influye en la forma en que percibe y comprende el mundo. Esta perspectiva se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf, también llamada relativismo lingüístico o determinismo lingüístico. Según esta hipótesis, el idioma no solo sirve como un medio para comunicarse, sino que también actúa como un filtro cognitivo que moldea la forma en que una persona piensa sobre el mundo. El idioma proporciona las categorías y estructuras conceptuales a través de las cuales se organiza la experiencia y se entiende la realidad. Un ejemplo clásico es la distinción entre los términos para nieve en diferentes idiomas. Los inuit, también conocidos como esquimales, tienen múltiples palabras para referirse a diferentes tipos de nieve y hielo, lo que refleja la importancia de estas distinciones en su entorno y estilo de vida. En algunos idiomas occidentales, se puede tener una sola palabra para describir la nieve, lo que sugiere que no se hacen tantas distinciones en el tipo de nieve. Esta diferencia lingüística puede influir en la percepción y la atención que una persona le presta a los detalles del mundo que los rodea. Los inuit, al tener una mayor variedad de términos para la nieve, pueden ser más sensibles a las diferencias sutiles en su entorno, por lo tanto, pueden percibir más tipos de nieve que alguien cuyo idioma no hace esas distinciones. Lo mismo ocurre con otras culturas que tienen términos específicos para describir elementos específicos de su entorno, como las diferentes formaciones de arena, rocas o meteoritos en zonas desérticas. El uso del sinograma para referirse tanto al azul como al verde en algunos idiomas del Extremo Oriente es un fascinante ejemplo de cómo el idioma puede influir en la percepción y conceptualización de los colores. La hipótesis Sapir-Whorf sugiere que el lenguaje que utilizamos influye en cómo percibimos y categorizamos el mundo que nos rodea. En este caso, el uso del mismo término para ambos colores puede tener implicaciones en cómo las personas que hablan esos idiomas interpretan y comprenden los colores azul y verde. En el caso de Japón, donde a veces se sigue usando el término eiyou para referirse al verde, Midori, podemos ver cómo esa cosmovisión lingüística puede persistir y afectar la forma en que los japoneses perciben y diferencian los colores. Las limitaciones o particularidades de las cosmovisiones lingüísticas pueden llevar a aporías o paradojas en la forma en que diferentes personas o culturas interpretan el mundo. La cuestión de si los japoneses de la cultura Yamato podían o no distinguir entre azul y verde hace siglos puede ser difícil de determinar de manera concluyente, pero es plausible que su percepción y conceptualización de estos colores pudiera estar influenciada por la forma en que su idioma los categorizaba. Wilhelm Dilthey, como filósofo y hermeneuta, realizó importantes contribuciones al estudio de las cosmovisiones. Él desarrolló una tipología de 3 cosmovisiones básicas que consideró como típicas, lo que significa que son modelos o categorías ideales que ayudan a entender cómo diferentes personas o culturas perciben y conciben el mundo. Cosmovisión naturalista. Esta cosmovisión se basa en una relación de unidad y armonía entre el ser humano y la naturaleza. En este enfoque, el ser humano se ve como parte integral del mundo natural, y la naturaleza se percibe como algo sagrado y digno de respeto. La cosmovisión naturalista tiende a enfatizar la conexión espiritual con el entorno y puede incluir prácticas religiosas o espirituales centradas en la veneración de la naturaleza. Cosmovisión dualista. Esta cosmovisión implica una visión de separación o dualidad entre el ser humano y la naturaleza. En este caso, la naturaleza se percibe como algo externo y separado del ser humano,
y puede ser considerada como una fuerza que debe ser dominada o controlada. La cosmovisión dualista puede incluir perspectivas religiosas o filosóficas que enfatizan la superioridad o dominio del ser humano sobre la naturaleza. Cosmovisión subjetivista. En esta cosmovisión, el enfoque se centra en la subjetividad del ser humano y su experiencia personal del mundo. La naturaleza se ve principalmente como un reflejo o proyección de la mente humana, y la realidad se interpreta en función de las percepciones y creencias individuales. La cosmovisión subjetivista puede incluir perspectivas filosóficas que enfatizan la importancia del conocimiento y la interpretación subjetiva. Dicey también reconoció que las cosmovisiones pueden ser cambiantes y que pueden existir contradicciones o diferencias en la forma en que diferentes individuos o grupos conciben su relación con la naturaleza. La clasificación se basa en diferentes perspectivas filosóficas que enfatizan la relación entre el ser humano y la naturaleza. Cada enfoque tiene una cosmovisión particular que influye en cómo se concibe esta relación. En el naturalismo, el ser humano se ve a sí mismo como determinado por la naturaleza y sus leyes. Esta cosmovisión tiende a enfatizar el papel de la naturaleza como fuerza determinante en la vida humana. Los epicúreos y otros pensadores naturalistas consideran que los eventos y comportamientos humanos están regidos por causas naturales y no se atribuyen a la intervención divina o a la voluntad libre del individuo. Idealismo subjetivo. En este enfoque, representado por filósofos como Friedrich Schiller e Immanuel Kant, el ser humano es consciente de su separación de la naturaleza a través de su libre albedrío y capacidad para tomar decisiones autónomas. La cosmovisión subjetiva resalta la importancia de la libertad individual y la capacidad de la mente para influir en el mundo y tomar decisiones morales y éticas. Idealismo objetivo, representado por filósofos como G.W.F. Hegel, Baruch Spinoza y Giordano Bruno, el idealismo objetivo sostiene que el individuo es consciente de su armonía con la naturaleza. En esta cosmovisión, la naturaleza y la mente humana son consideradas como manifestaciones de una realidad más profunda y unitaria. La armonía entre el ser humano y la naturaleza es vista como una expresión de la unidad del cosmos. Karl Jaspers, en su obra Psicología de las cosmovisiones, explora cómo las diferentes cosmovisiones influyen en la percepción y comprensión del mundo por parte de los individuos y las culturas. Rudolf Steiner también desarrolló su propio sistema filosófico, la antroposofía, que incorpora elementos de la filosofía idealista y se centra en la búsqueda de una comprensión holística del ser humano y su relación con la naturaleza y el cosmos. Carl Gustav Jung, el influyente psiquiatra y psicólogo suizo-alemán, dedicó un ensayo titulado Modo y significado de la cosmovisión, Weltanschauung und Denken, en 1931. En este ensayo, Jung explora la importancia y el impacto de las cosmovisiones en la psicología y la comprensión de la naturaleza humana. Jung consideraba que las cosmovisiones, o formas en las que las personas perciben el mundo y su significado, son fundamentales para la estructura de la psique individual y colectiva. Sostenía que la cosmovisión de una persona influye en cómo interpreta la realidad, sus valores, creencias y cómo se relaciona con el entorno. Para Jung, las cosmovisiones son una expresión de los arquetipos, que son patrones universales de pensamiento y comportamiento compartidos por la humanidad a lo largo de la historia. Estos arquetipos son parte del inconsciente colectivo y se manifiestan en mitos, religiones y símbolos culturales. El estudio de las cosmovisiones y los arquetipos llevó a Jung a desarrollar su teoría de la psicología analítica, que se centra en el individuo como un ser complejo y en la búsqueda de la autorrealización y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. En su ensayo, Jung explora cómo diferentes cosmovisiones influyen en la formación de la personalidad y el comportamiento humano, y cómo estas visiones del mundo pueden cambiar y evolucionar a lo largo de la vida de una persona. El término alemán, Weltanschauung, tiene una riqueza semántica que a veces resulta difícil de capturar en otras lenguas, incluido el español. Ambos términos, Weltanschauung y cosmovisión, se utilizan como sinónimos y se refieren a la concepción general del mundo, el conjunto de creencias y valores que influyen en cómo percibimos y entendemos la realidad. A través de las obras literarias, se pueden captar los valores, las preocupaciones y las ideas filosóficas de una sociedad, lo que proporciona una visión más profunda de su Weltanschauung. La literatura tiene la capacidad de transmitir de manera más directa y emotiva las experiencias humanas, lo que la convierte en un vehículo poderoso para transmitir la cosmovisión de una época o grupo social.
Comprender la Weltanschauung de una cultura o época puede enriquecer nuestra interpretación y comprensión de las obras literarias. Al conocer el contexto cultural y filosófico en el que se desarrolló una obra, podemos apreciar mejor sus significados y mensajes subyacentes. Esta cosmovisión se basa en una perspectiva causal y empírica del mundo. Se refiere a una visión del mundo en la que los fenómenos naturales y la realidad son comprendidos desde una perspectiva científica y objetiva. En la literatura, esta cosmovisión se ve reflejada en el realismo y naturalismo, donde los escritores buscan retratar la realidad tal como es, sin idealizaciones ni interpretaciones subjetivas. Esta cosmovisión hace referencia al idealismo filosófico que se encuentra en pensadores como Platón, Kant o Fichte. En la literatura, esta cosmovisión es representada por figuras como Friedrich Schiller, quien enfatiza la independencia del espíritu humano y su capacidad para influir y transformar el mundo. Es una visión que valora la libertad individual y la capacidad de trascender las limitaciones del mundo físico. Cosmovisión del idealismo objetivo. Esta cosmovisión concibe el mundo físico como una expresión y desarrollo de la espiritualidad. Se refiere a una visión en la que la realidad material está imbuida de significado y trascendencia espiritual. En la literatura, esta cosmovisión se encuentra en escritores como Goethe, Heráclito o Hegel, quienes hacen una reconstrucción subjetiva y espiritual del mundo físico. La cosmovisión romántica era una forma particular de ver y sentir el mundo que se manifestó en la literatura, el arte y la cultura durante el periodo romántico. Los románticos sentían una fuerte conexión con el pasado y veían la Edad Media como una época idealizada en la historia. Admiraban la cultura, el arte y las tradiciones de tiempos pasados y buscaban inspiración en ellos. Los románticos valoraban la intuición y creían en la importancia de los sentimientos y la imaginación. Veían la fantasía y los sueños como una fuente de inspiración y una vía para acceder a aspectos más profundos de la realidad. Los románticos se sentían atraídos por lo misterioso, lo oscuro y lo sobrenatural. Tenían una relación ambivalente con la naturaleza, viéndola como sublime y majestuosa, pero también como algo salvaje y a veces aterrador. Los románticos celebraban las emociones intensas y expresaban una profunda pasión por la vida y el amor. También apreciaban el sufrimiento y la melancolía como elementos inherentes a la experiencia humana. Los románticos valoraban la individualidad y buscaban expresarse de manera única y personal en su arte y en sus vidas. El romanticismo fue un movimiento literario, artístico y cultural que abarcó un amplio espectro de obras en diferentes formas de expresión. Las desventuras del joven Werther, 1774, de Johann Wolfgang von Goethe. Esta novela epistolar es considerada una de las obras fundadoras del romanticismo. Trata sobre un joven sensible y apasionado llamado Werther, que se enamora de una mujer casada y, desesperado por su amor no correspondido, toma una decisión trágica. Frankenstein, 1818, de Mary Shelley, una de las obras más famosas del género gótico y ciencia ficción. Esta novela explora temas de la naturaleza humana, la ambición, la responsabilidad y las consecuencias de jugar a ser Dios. Los cantos de Maldoror, 1868, de Comte de Lautréamont, una obra surrealista y oscura que desafió las normas literarias de su tiempo y se adelantó a las tendencias del simbolismo y el surrealismo. Los Miserables, 1862, de Victor Hugo, aunque no pertenece exclusivamente al romanticismo, esta novela épica destaca la lucha por la justicia y la redención, y está imbuida de un fuerte sentido de idealismo y empatía por los marginados. La Divina Comedia, 1320, de Dante Alighieri, aunque no pertenece al periodo romántico, su influencia en el movimiento fue significativa. Esta epopeya poética describe un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, y explora temas religiosos y filosóficos. Las Rimas, 1837, de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta colección de poesía lírica es una de las más importantes del romanticismo español, caracterizada por su lirismo y sensibilidad emocional. Fausto, 1808, de Johann Wolfgang von Goethe. Esta obra maestra del teatro alemán es un poema dramático que explora las aspiraciones humanas, la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda del conocimiento. La afirmación de Lacan de que todo sujeto no habla sino que es hablado, es una noción fundamental dentro de su teoría psicoanalítica. Según Lacan, el lenguaje y el discurso son elementos primordiales en la formación de la subjetividad y la identidad del individuo.
El sujeto es constituido a través del lenguaje y adquiere su sentido de identidad y realidad a través de las interacciones lingüísticas y simbólicas con el mundo que lo rodea. En la perspectiva de Lacan, el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, sino que tiene un papel fundamental en la construcción de la realidad psíquica del individuo. Nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo está mediada por el lenguaje y las estructuras simbólicas que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida. En cuanto a la relación entre la cosmovisión y la neurociencia, las cosmovisiones y las creencias están arraigadas en el cerebro humano y en su desarrollo neuroevolutivo. Las creencias y las cosmovisiones son patrones cognitivos y culturales que se forman a través de experiencias, aprendizaje y socialización desde una edad temprana. La neurociencia ha demostrado que ciertas áreas del cerebro están involucradas en la formación y el mantenimiento de creencias, incluyendo el procesamiento de información relacionada con nuestras creencias personales y culturales. Estos patrones de creencias pueden ser resistentes al cambio y pueden influir en nuestra percepción de la realidad. La neurociencia ha proporcionado evidencia de que nuestra mente puede ser influenciada por sesgos cognitivos y procesos emocionales que pueden afectar nuestra percepción y comprensión del mundo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.